Bienvenido a este nuevo video, la segunda parte donde estamos terminando de analizar el manual de este inversor que tenemos aquí, el inversor Power Mister de 4 kW a 24 volt y entrada y salida AC 110 volt. El día de hoy, en esta segunda parte de este video, vamos a darle continuidad a las distintas opciones del menú que ya comenzamos en el primer video relacionado con este inversor y en el cual terminamos en el menú número 5. Este video vamos a partir del menú número 6. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible y entendible para ustedes, para ver si ya en este video, cuando más una tercera parte, podemos terminar todos los menús de configuración de este inversor, para así ver en la práctica cómo podemos configurar este inversor, cómo podemos cambiar las distintas configuraciones que este trae y cómo podemos navegar en las distintas opciones que trae en su menú. Sin más demora, vamos a la computadora para chequear el manual y vamos a ver las opciones de configuración que significan a partir del menú número 6. Ahora bien, ya aquí de vuelta al manual, vamos solamente a refrescar en qué consistían los primeros 5 menús, donde vamos a ver que el primer menú, número 1, es acerca de la prioridad de funcionamiento del inversor, la fuente, en este caso, que va a priorizar para poder manejar o para darle energía a tu carga. Y aquí veíamos la opción SV, la opción SBU, y veíamos la diferencia entre cada una, y así cuál escogería, en cuál yo recomendaba para un uso de primero el sol, luego la energía del tendido eléctrico y más seguido y después la batería. Pues la opción sub era la ideal. Y si decidías ahorrar en cuanto a el uso de la energía eléctrica, vamos a decir, si tienes quieres priorizar el ahorro de energía eléctrica porque tienes suficientes paneles solares y suficiente almacenamiento en batería, pues pudieras optar por la opción SBU, donde en este caso el tendido eléctrico sería la última fuente de energía a utilizar, y el inversor, pues bueno, priorizaría primero, como aparece aquí, el sol, luego la batería, cuando el sol no sería suficiente, y cuando la batería llega a determinado voltaje, pues bueno, cambiaría al tendido eléctrico si existiera. En este caso, si está presente, no lo utilizaría únicamente cuando la batería llega a cierto porcentaje de uso de descarga o voltaje, según sea el caso. Y en el menú número 2 veamos la carga máxima que le vamos a dar a la batería, siempre recordando que es recomendable, por lo general la inmensa mayoría de los fabricantes recomiendan 20% del banco de batería. Si tienes un banco de batería de 100 amperes, recomendable cargar la batería a 20 amperes, puede ser hasta 25%, por lo cual a un banco de 100 amperes puedes ponerle 25 amperes de carga. También veíamos el menú número 3, el rango de voltaje de entrada del inversor, donde en este caso te trae dos opciones, pero generalmente casi todos estos inversores que estamos usando o estamos acostumbrados a usar, a ver últimamente, traen estas dos opciones, que es la opción APL y UPS, que cada una trae un rango distinto, pero en este caso para este inversor trae el mismo rango de voltaje de entrada, y veíamos también las diferencias. Y menú número 4, la parte del ahorro de energía, también analizamos qué consistía esto, y generalmente cuando está habilitado esta opción, cuando hay una carga, en muchas ocasiones por debajo de 50 watts, 40 watts, el inversor tiene una carga muy pequeña. Por debajo de esto, a veces si no lo detecta o si tiene esa carga muy baja, pues es posible que el inversor deje de dar salida de energía tenemos activado el modo de ahorro. Y ahí llegamos al menú número 5, donde teníamos como principal, aquí en el menú número 5, pues bueno, donde seleccionamos el tipo de batería que íbamos a utilizar, y
si tenemos baterías que tienen comunicación por BMS, podemos utilizar donde aparece litio y 485, que es la comunicación por el BMS, por el puerto RS485, pero si no tenemos baterías que se comunican por BMS, podemos optar por usar la batería o el modo, perdón, USE, que significa, o le dicen user, porque es el tipo de batería que no trae conexión con BMS, solamente está conectado al inversor por cable. Y entonces, pues los parámetros de voltaje de sobredescarga, o sea, cuando va a dejar de funcionar, cuando la batería está demasiado descargada, cuando va, digamos, a utilizar la batería cuando llega a determinado voltaje, pues todos estos parámetros y todas estas configuraciones se hacen a través de voltaje y no de porcentaje, como es el caso de cuando tiene comunicación por BMS. Y ahora bien, para darle continuidad, vamos a ver el menú número 6, donde en el menú número 6 aparece, dice cuando se va a, que cuando ocurra una sobrecarga, que él se reinicie el inversor automáticamente. En este caso, en el menú número 6, como pueden ver, si el inversor se sobrecarga, tiene una opción donde puedes habilitarla o deshabilitarla. Si la habilita, pues él cuando esté con sobrecarga, ¿qué va a hacer? En muchos casos lo que hace es que se reinicia, vuelve a arrancar, si todavía tiene sobrecarga, se vuelve a apagar, se vuelve a reiniciar, y a veces esto lo intentan, muchos inversores lo intentan por 3 veces, 5 veces, y cuando lo hace por última vez y todavía tiene la sobrecarga, él se apaga. Esto es si tienes habilitado la opción de que se restablezca o que se reinicie cuando se sobrecarga, pero si está deshabilitado, pues simplemente lo que va a hacer es que se va a apagar, no va a, ya al sobrecargarse simplemente se apaga y no va a dejar que pase más salida de energía, porque ya se sobrepasó el inversor. En este caso, lo que estamos hablando en este momento es 4 kW. Si lo sobrepasa, lo sobrecarga, el inversor lo que va a hacer es, si lo tienes deshabilitado esta opción, no se va a reiniciar, lo que va a hacer es que se va a apagar. En el menú número 7 también es algo parecido, pero en este caso cuando ocurre una sobretemperatura, si el inversor se sobrecalienta, bueno, tenemos una opción de habilitar esta opción o deshabilitarla. Si la tenemos habilitada, pues lo que va a pasar es que el inversor, cuando se sobrecalienta, tiene temperaturas altas, él lo que va a hacer es que se va a reiniciar, va a detectar si todavía existe temperaturas altas y de ahí, digamos, vuelve a reiniciarse, se apaga y una vez que no detecte más temperatura alta, igualmente esto lo hace generalmente por de 3 a 5 veces. Si sigue detectando temperatura alta, lo que va a hacer es que se va a apagar, no va a dar más salida. Si tienes esta opción habilitada, pues entonces él va a hacer esto. Si está deshabilitada, simplemente cuando ocurra una sobretemperatura, lo que va a hacer es que se va a apagar, no va a dar salida de energía a las cargas. El menú número 8, vamos a ver que tenemos el voltaje de salida del inversor, y en este caso, pues muy fácil, podemos escoger el voltaje de salida como 120, 110 o 100 volts. En este caso, recuerden, es el voltaje de salida del inversor, y lo ideal, bueno, también sería que fuera 120 volts para que él manejara pues, perfectamente, digamos, todos los equipos que tenemos en la casa, sobre todo algunos equipos sensibles que pudieran no funcionar bien a voltaje más bajo, por ejemplo de 110, 100 volts. Aquí pues bueno, puedes escoger el voltaje de salida. La frecuencia en este tipo de inversor, en este caso recuerden que es solamente 110, y estamos aquí en el menú número 9, pues entonces la frecuencia, en este caso a 110 igualmente puedes detectarla o dejarla en 60 Hz, que viene por defecto. Menú número 11, puedes ver, no tienes 10, brinca del 9 al 11, y en este caso es la carga máxima que vas a darle a través de la parte del tendido eléctrico. Esto significa el amperaje máximo de carga que le vas a dar con el inversor a tu batería, con solamente en este caso con la corriente de la calle del tendido eléctrico. O sea, recuerden que les he explicado, estos inversores tienen conectados generalmente 3 fuentes de energía: sol, corriente alterna, la
que viene del tendido eléctrico, y la batería. En este caso, para cargar las baterías se utiliza la corriente alterna y la corriente proveniente de los paneles. Si es de noche y tienes energía del tendido eléctrico, pues entonces puedes cargar las baterías con el tendido eléctrico. Y aquí en este parámetro, en este menú, donde le vas a establecer la carga máxima que va a dar a través de la corriente AC, proveniente del tendido eléctrico. Por lo tanto, recuerden, yo siempre recomiendo, si tienes un banco de batería de determinado amperaje, no cargarlo a más del 25%, en este caso el 20%, que es lo que más recomiendan todos los fabricantes o la mayoría de fabricantes de este tipo de batería. Por ejemplo, si tienes un banco de batería de 100 amperes, pues entonces lo pondrías a cargar máximo 20 amperes por la parte del tendido eléctrico. Y si tienes un banco de batería de 200 amperes hora, pues entonces lo puedes poner a cargar a 40 amperes, que viene siendo el 20% de ese banco de batería, ¿ok? Ahora bien, menú 11, solamente para establecer el máximo amperaje de carga que lo va a dar. En este caso, de este ejemplo que tengo yo aquí, pues tengo una batería a 100 amperes, por lo tanto, el amperaje máximo que le voy a establecer por la corriente AC para cargar esta batería va a ser 20 amperes, ¿ok? Es recomendable. Pues entonces aquí en el menú número 12, ahora vamos a estar estableciendo la parte de, básicamente este menú se refiere a establecer un voltaje de cuando va a regresar, digamos, del uso de la batería a el tendido eléctrico. Por ejemplo, va a ver el voltaje de que cuando la batería llegue a ese voltaje, él va a cambiar para la parte de la corriente AC, o sea, va a hacer el cambio para la corriente o la fuente de energía proveniente del tendido eléctrico. Y en este caso, esto va a entrar en efecto cuando en el menú 1 en la prioridad esté como SVU. Si tenemos SV, pues entonces este no va a tener efecto. Ahora bien, él aclara aquí que si tiene una comunicación 485, en este caso RS485, que es la comunicación para el puerto de comunicación con el BMS de la batería, en este caso dice que si está en este valor, o sea, básicamente si tenemos una batería con comunicación por BMS, dice que, digamos, como tal, en el parámetro 5, dice que el 12, este que está aquí, 12, 13 y 29, que es otro menú, se van a convertir en este caso en porcentaje. Básicamente, cuando tenemos comunicación por BMS, de esto creo que había hablado anteriormente, pues vamos a establecer en porcentaje, el inversor va a poder detectar en qué porcentaje se encuentra la batería, y a partir de ahí, del porcentaje que establezcamos, pues entonces, según la descarga que tenga en ese momento la batería de ese porcentaje, pues él va a cambiar de fuente de energía. Por supuesto, si hay presente el tendido eléctrico. Entonces, a eso se refiere el menú número 12. Y tiene como condición de que en el menú 1, la prioridad, allá tiene que estar seleccionado SVU. Si no, pues entonces no va a tener, vamos a decir, no va a tener efecto. El menú 13 está relacionado con este, pero en este caso es cuando va a hacer el cambio de fuente de energía, en este caso cuando va a regresar a tomar energía nuevamente de la batería, y esto nuevamente vuelve a tener efecto cuando en el menú número 1 esté seleccionado la opción o la prioridad de funcionamiento como SVU. Si no, no tiene efecto. Y aquí se está refiriendo al voltaje de cuando la batería tenga ese voltaje, cuando digamos está en la corriente, utilizando la corriente del tendido eléctrico como fuente principal en ese momento. Cuando la batería llega a determinado voltaje, tiene que tener como condición también que en el 1, en la prioridad de funcionamiento, está SVU, y cuando la batería llegue a ese voltaje, él va a hacer el cambio y va a volver a poder utilizar nuevamente la batería. Ahora bien, aquí en este caso, igualmente hace referencia a que si tiene comunicación por BMS, en este caso que es aquí 485, pues entonces va a ser en función del porcentaje. Y aquí en este caso, ya también habíamos visto este menú anteriormente en el primer video,
donde este menú, pues el valor que va aquí tiene que ser mayor que el menú número 12, y yo explicaba las principales diferencias, que era en este menú número 13, o mejor dicho, el menú número 12, es cuando va a regresar del tendido eléctrico, o sea, de la eléctrica a la batería, perdón, de la batería a la parte eléctrica, o sea, cuando la batería está en determinado voltaje que se va descargando, que cambia de fuente de energía al tendido eléctrico, y en este sería al revés, cuando la batería llega a determinado voltaje, que debería ser mayor que en el menú número 12, pues ya cuando digamos cuando esté al 100%, que vuelva y utilice la batería. Entonces a eso se refiere en el menú número 13. Y si tenemos comunicación por MS, lo pudiéramos establecer en 100%. Y así, pues bueno, complementaría que estaría mayor que el menú anterior. Entonces de aquí brincamos del menú número 13, vamos a brincar al menú número 16, y en este caso es otra de las funcionalidades importantes que tienen los inversores híbridos, y es la fuente o la prioridad de carga según la fuente que tengo conectada a él, para cargar la batería. En este caso, recuerden, tenemos paneles solares conectados, o podemos tener paneles solares conectados, porque en este caso la conexión que tengo aquí, o la instalación que tengo aquí de prueba, como ejemplo, no tiene paneles solares, pero si tenemos las tres fuentes de energía, en este caso dos fuentes para cargar la batería, que pueden ser el tendido eléctrico y panel solar, a partir de las condiciones que tengamos y según nuestros objetivos, pues podemos establecer la prioridad de carga. En este caso, en este menú, lo que vamos a ver es la prioridad de carga de la batería, o sea, con qué se va a cargar la batería. Se va a cargar con los paneles solares, se va a cargar con paneles, y ahora cuando los paneles no sean suficientes, va a cargar la corriente del tendido eléctrico, va a cargar únicamente con los paneles, vamos a cargar con los dos. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser, todo esto puede ocurrir. Pues la primera opción en este inversor dice CSO, y CSO prioriza primero la carga de la batería con los paneles, y una vez que los paneles no son suficientes, no existen, en este caso va a cargar la corriente del tendido eléctrico. Vamos a ver la opción OSO, ahora no voy a hablar de esta, porque lo voy a dejar por el final. La opción OSO dice solo solar, lo que significa que las baterías solo se van a cargar con los paneles solares. En ningún momento la corriente del tendido eléctrico se va a utilizar para cargar la batería. Y bueno, en algún caso, en dependencia del lugar, si no tenemos los suficientes paneles, si no nos vamos a independizar, digamos, del uso del tendido eléctrico, y no tenemos los suficientes paneles para abastecer carga, y además las cargas que estamos utilizando, y además poder cargar nuestra batería, pues entonces no deberíamos utilizar esta opción. Y en su defecto, la mejor opción para mí, donde se aprovecha el máximo amperaje de carga de la batería, sobre todo si tenemos un banco de batería un poco más grande, es la opción híbrida. Incluso aunque no sea tan grande, no sea grande el banco de batería, si lo ponemos a cargar de forma híbrida, pues entonces puede haber un momento en que con la opción híbrida, tanto los paneles solares como el tendido eléctrico se pueden utilizar a la misma vez para cargar la batería. Pero además de esto, esta opción permite llegar a la máxima amperaje de carga que dan los inversores. O sea, es cuando se pueden combinar las dos fuentes de energía, la DC proveniente de los paneles y la AC proveniente del tendido eléctrico, es cuando se pueden combinar para dar el máximo amperaje de carga al banco de batería que tengamos en ese momento. Y para mí, en el caso Cuba, yo recomendaría la opción SNU, porque es la opción híbrida, y repito, donde vamos a aprovechar mejor y más rápido la carga de la energía. Y si tenemos energía por poco tiempo, energía, digamos, eléctrica por poco tiempo, nos va a ayudar, junto con los paneles, pues a aprovechar el máximo de esa energía para poder cargar y ayudar también a cargar las baterías. Y bueno, vamos aquí, y con esto vamos a terminar hasta el menú 19, donde, porque este video se está haciendo un poco extenso, y en el menú 18, la alarma
el control de alarma, que puede estar activado o desactivado. Bueno, la alarma, cada vez que suena una alarma, cada vez que hace un cambio, pues puede tenerlo activado. O sea, él viene por defecto como on, activado, sería así, lo dejan así y así estaría perfectamente. Tenemos la opción Auto Return, dice que vas a regresar a la pantalla por defecto. Este lo puedes tener activado. Realmente esto ya es a gusto del consumidor, porque esto realmente no afecta en nada en cuanto al funcionamiento del inversor y las configuraciones. Igual que, bueno, dije que íbamos a llegar al menú 19, pero vamos a llegar hasta el 20, porque realmente este es otra opción donde está la luz, como decir, la luz de atrás, la luz de la pantalla del inversor. Si la vas a poner como off o on, o sea, activado o desactivado, porque puede ser que se mantenga por más tiempo, y otras para que digamos apague inmediatamente. Puede ser que tenga la energía o el inversor, digamos el screen, lo mantenga todo el tiempo prendido, y en otro, si le tienes en off, pues entonces simplemente después que termine, después de pasado cierto tiempo, pues él se va a apagar, se apaga la pantalla del inversor y ya. O sea, pero esto no implica ningún tipo de digamos funcionamiento. Ya esto más bien es a gusto del consumidor. Entonces nada, amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Ya en el próximo que viene, estaríamos terminando con el manual de este inversor, con todas las opciones. Y pues bueno, después del siguiente video, después que terminemos, ahí sí vamos a revisar este inversor. Vamos a ver cómo se configura, cómo se manipula, cómo se le pueden cambiar todos los parámetros, y lo vamos a dejar pues finalmente configurado, y vamos a ver algunos consejos en dependencia del tipo de batería y las opciones que vayamos a tener. Entonces nada, amigos, espero que este video les haya sido útil, hayan aprendido un poco más acerca de este inversor. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte a mi canal, comparte este contenido si crees que le pueda servir a alguien más. Nos vemos en el siguiente video, parte número 3, donde vamos a terminar con todas las opciones del manual de este inversor, y vamos a configurarlo uno por uno prácticamente en su menú. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo.